Vamos a grabar. Hoy el... No, hoy es la página del 31 de mayo. Hoy vamos a hablar de comunicación celular. Sí, este es un tema cortito y es importante porque sirve para entender temas que vamos a ver ahora la semana que viene y la otra semana, que es neurona y músculo. Y bueno, igualmente también es como un pantallazo general a, mm, de todos los sistemas, en definitiva, ¿sí? Este es un proceso básico que ocurre en nuestro cuerpo humano, que es la comunicación celular, que, nada, es la comunicación entre las células, ¿sí? Y esto es fundamental y ocurre todo el tiempo. Las células se mandan mensajes entre sí, porque como se podrán imaginar, eso permite regular y controlar funciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que una célula del músculo que a ustedes se les ocurra, se contraiga, yo a esa célula le tengo que mandar un mensaje y ese mensaje lo genera una neurona. Entonces una neurona genera un mensaje para una célula del músculo para que genere una respuesta celular que es la contracción. Así pasa con la gran mayoría de las funciones de nuestro organismo. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Para secretar una sustancia, o qué sé yo, por ejemplo, para crecer. Para yo poder crecer cuando soy adolescente, necesito de sustancias que son secretadas por otras células, ¿sí? Y esas sustancias actúan sobre los huesos para que yo crezca, por ejemplo. Entonces, hay una... Acá la cátedra los clasifica como en dos grandes grupos para a ustedes facilitarle a la hora de estudiar, que son tipos de comunicación a corta distancia, ¿sí? Células que están cerquitas entre sí, y comunicaciones a larga distancia. Cuando yo le tengo que mandar un mensaje, una célula le manda un mensaje a otra que está en la otra punta del cuerpo. ¿Sí? Entonces fíjense que están todos estos tipos de comunicación. A corta distancia tenemos la autócrina, la parácrina, otra que se llama contacto célula-célula, y a larga distancia, que estas son las más importantes, estas son fundamentales, que son la comunicación endocrina y las sinapsis. ¿Sí? La sinapsis la vamos a ver bien en particular la semana que viene. Entonces, em, vamos primero con, o sea, lo que voy a hacer ahora, tengo diapositivas para cada una. Vamos a ir explicando cada una, ¿sí? Por eso es cortito este trabajo práctico. Si tienen dudas, me paran igualmente. Entonces, vamos a hablar primero de las de a corta distancia. Y la primera es la autocrina, ¿sí? Esta es, la autocrina es un tipo de comunicación en el cual una célula, que es esta pelota negra, produce una sustancia, ¿sí? Que es la pelotita roja, una sustancia, que es lo mismo que decir una señal química, que es lo mismo que decir un ligando, son todos sinónimos, sustancia, señal, ligando, no importa, quédense con la idea, con el concepto este. Esta célula secreta una sustancia que implica un mensaje y esta sustancia actúa, ¿sí? Sobre la misma célula que la secretó. O sea, esa sustancia actúa sobre la misma célula, ¿sí? Por eso se llama autocrina, ¿sí? Y una cosa que es importante entender en fisiología, y creo que después ustedes tienen, en los años más adelante, tienen farmacología, y quiero que esto les quede grabado a partir de autócrina para todos, que siempre, para que una sustancia o señal, ¿sí? pueda ejercer su efecto, ¿sí? pueda llevar ese mensaje, tiene que pegarse a un receptor, ¿sí? Tiene que pegarse a un receptor. La mejor idea siempre es imaginarse a esas señales químicas como si fuesen llaves, ¿sí? Y esas llaves se meten en cerraduras que están en la célula. Cuando vos metés la llave en la cerradura, vas a generar una respuesta en la célula, ¿sí? Por eso
ven que yo dibujé estos palitos que están acá en la membrana plasmática, que son los receptores. Hay un montón de receptores, yo después tengo una diapositiva al final, pero esto que la sustancia se pega al receptor pasa siempre, con la autocrina y con todas las demás. Y es un principio básico de la fisiología y, bueno, de la farmacología también. ¿Sí? Los receptores. Bueno, esta es la autocrina, entonces como digo, la misma célula produce una señal, produce un mensaje y ese mensaje actúa sobre la misma célula. Esta, por ejemplo, se ve mucho en sistema inmunológico, ¿sí? Se ve mucho en sistema inmunológico, las células, los glóbulos blancos, producen sustancias como por ejemplo interleucinas, se llaman así, y esas interleucinas actúan sobre sí mismos y les permiten, no sé, dividirse, crecer, no importa, eso va a depender después de cada tipo de célula. Pero lo que tienen que conocer por ahora es el mecanismo autócrino sobre sí mismo. Después tenemos, espérenme, ahí está. Después tenemos esta, que es la paracrina, ¿sí? En la comunicación paracrina, una célula, ¿sí?, produce una señal o una sustancia química o un ligando, ¿sí? Si quieren se los escribo acá para que ya se vayan familiarizando con los conceptos. Sustancia es lo mismo que decir, bueno, acá está, sustancia, señal o ligando, ¿sí? Se llama ligando porque se pega al receptor. En este caso, en la paracrina, lo que pasa es lo siguiente. Una célula produce una sustancia, una señal o un ligando, y esa sustancia actúa sobre receptores que están en células vecinas, ¿sí? En células vecinas. Entonces, fíjense, este es un ejemplo de una estructura de un vaso sanguíneo, ¿sí? Ustedes seguramente al vaso sanguíneo se lo imaginan así, que yo, un tubo, ¿sí? Imagínense un tubo, yo este tubo lo corto por la mitad, como si fuese un cilindro, y lo miro desde arriba, o sea que lo estoy mirando así, lo miro la parte circular, ¿sí? Entonces, la luz sería por donde viene la sangre, donde viene viajando toda la sangre de este caño, ¿sí?, que es el vaso sanguíneo, y el vaso sanguíneo después está recubierto, sus paredes, ¿sí?, lo que sería, por ejemplo, el plástico del caño, tenés un tipo de células que se llaman células endoteliales, esto no lo tienen que saber ahora, no se preocupen, células endoteliales, y por afuera hay células musculares lisas, ¿sí?, células musculares, que eso lo que permiten es, o agrando el caño, lo dilato, o cierro el caño, lo contraigo, lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero que entiendan es esto. Este es un ejemplo de comunicación paracrina. Estas células que son las negritas, la célula endotelial, ¿sí?, tiene la capacidad de, ante determinadas situaciones, producir una señal, ¿sí?, un ligando, una sustancia que es la pelota verde, y esa sustancia señal se va a pegar a receptores de células vecinas, células que están cerca, ¿sí?, que serían las células musculares lisas, ¿está? Ese es un tipo de comunicación paracrina. Bien, son comunicaciones entre células vecinas. Entonces, nada, les vuelvo a repetir la finalidad de esto. Por ejemplo, ocurre determinado evento o circunstancia, la célula esta endotelial, la negrita, produce una sustancia, señal. Esta señal se pega sobre receptores de células vecinas, en este caso en la parácrina, a las células musculares lisas, y la célula muscular lisa, ante esa señal, responde con una acción, ¿sí? Por ejemplo, una contracción. Esto es un ejemplo de comunicación parácrina, pero bueno, la clave acá es que actúa sobre células vecinas. También esto ocurre en el estómago, hay un montón de ejemplos de cada una de estas. Esta se llama contacto célula-célula. Esta es muy característica del sistema inmunológico, también como la primera, como vimos la de autócrina.
O sea, esta solamente la van a ver en el sistema inmune, no es muy común en otros aparatos. Pero bueno, la explicamos. Contacto célula-célula, como se pueden imaginar, son dos células que entran en contacto entre sí, ¿sí? Una célula, una célula tiene en su membrana plasmática, ¿sí? Una molécula, ¿sí? Una molécula, y esa molécula que tiene en la membrana plasmática, en la membrana celular, funciona como si fuese una señal, ¿sí? Y esta molécula señal se pega a receptores que están en la célula opuesta, ¿sí? Y también puede ocurrir lo mismo, que yo, esta célula que tiene esta forma pentagonal tiene una molécula en su membrana, el triangulito, que funciona como si fuese una señal, y esa señal se une a receptores en la célula rectangular, ¿sí? Es como que esta tiene una llave para esta cerradura y esta tiene una llave para la otra cerradura. Entonces se produce un contacto estrecho, íntimo, entre una célula y la otra. Esto generalmente ocurre en el sistema inmunológico porque nosotros tenemos un montón de tipos de células inmunes, después vamos a ver, y van a ver que hay algunas células que lo que hacen es, qué sé yo, encuentran un bicho, lo agarran a ese bicho, lo capturan y a ese bicho lo exponen en la membrana plasmática. Imagínense que este triangulito es un bicho que lo capturó una célula inmune. Ese bicho, componente del bicho en realidad, son detectados por una célula inmunológica, ¿sí? Se produce un contacto íntimo y de esta forma se puede activar toda la respuesta inmunológica y se genera la inflamación, etcétera, ¿sí? Pero esta es muy del sistema inmune, no la van a encontrar en otros lados. Y hasta acá son las de, si no me equivoco, son las de a corta distancia. ¿Alguna duda con esto hasta acá? ¿Con las de corta distancia? Yo igual después le subo el power sin problema, no se preocupen. Hola, profe. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo andás? Sí, yo recién entré, o sea, así que estoy media perdida con el tema. Si me podrías explicar un poquito para arriba Sí, de qué están hablando, se lo agradezco. sí, lo explicamos una vez más. Total, vi que algunos entraron más tarde, no pasa nada. Eh, lo que estamos viendo hoy es comunicación entre las células, ¿sí? Cómo una célula le puede mandar un mensaje a otra célula, ¿tá? Y esto ocurre todo el tiempo, en todo momento, en nuestro organismo, porque de esta forma vamos a poder regular o controlar funciones celulares, ¿sí? Qué sé yo, lo que les planteaba es lo siguiente, para que el músculo se pueda contraer, el músculo del bíceps, necesita una señal, ¿sí? Que le envía a una neurona que está en la cabeza. Esa neurona que está en la cabeza le envía, por ejemplo, un mensaje, que es esa señal, al músculo para que se contraiga. Y así pasa con la gran mayoría de los casos en nuestras células. Esto sirve para regular la función de las células y las funciones de nuestro cuerpo. Básicamente, obviamente, hay distintos tipos de comunicación celular y se pueden agrupar en las que son a corta distancia y las que son a larga distancia. A corta distancia se producen entre células que están cerquita, entre ellas. A larga distancia es una comunicación entre... em, sí, es entre dos células que están relativamente lejos, ¿está? ¿Qué sé yo? Eh, una neurona en la cabeza y el músculo bíceps están lejos uno de otro, se necesitan estas comunicaciones a larga distancia. Son las más importantes o los que más nos interesan a nosotros desde el punto de vista fisiológico. Y también porque son importantes porque son muy reguladoras de nuestro cuerpo y bueno, son comunicaciones complejas. Entonces, yo hasta acá solamente expliqué las de corta distancia, hablé de la comunicación autócrina, en el cual una célula secreta una sustancia, que es esta pelota roja, una sustancia igual ligando igual señal química, son todos sinónimos, y esta señal química actúa sobre la propia célula. O sea, la célula que lo liberó, sobre ella actúa esa célula. ¿Sí? Sobre ella actúa la señal. Es una autoseñal. Esto, por ejemplo, ocurre en el sistema inmune. Y una cosita más que les aclaro para los que llegaron tarde, que todas las moléculas señales que libera una célula, ¿sí? Estas sustancias, señales, ligandos, para poder ejercer su efecto, para poder enviar el mensaje,
necesitan que la célula que recibe el mensaje tenga el receptor específico, ¿sí? Entonces yo les comentaba que la mejor forma es imaginarse a estas sustancias, señales o ligandos como llaves que van viajando y que se meten en cerraduras que tiene cada célula, ¿sí? Cuando la llave se mete en la cerradura de la célula, se genera una respuesta celular. La parácrina, esta o sea, una célula produce una sustancia señal, por ejemplo, la célula endotelial produce una sustancia señal ligando, que es la pelota verde, y en la comunicación parácrina, esa señal comunicadora, esa señal química, actúa sobre células vecinas, células que están cerquita. Por ejemplo, la célula esta negra, que es la endotelial, produce una sustancia química que es esta verde, y la verde se pega a receptores que están en células musculares, que son estas en diamante, que están cerquitas a las negras. Entonces, es como que esta célula negra, la célula endotelial, le envía un mensaje a la célula endotelial, a la célula muscular lisa que está cerquita, y genera una respuesta. Y el contacto célula-célula, que es un contacto estrecho entre dos células, esto es mucho en el sistema inmunológico pasa. Nada, ven, es esto. O sea, una célula tiene en su membrana plasmática una señal, la pelota roja, o en este caso el triángulo, y la célula opuesta tiene los receptores o las cerraduras. Entonces es como que entra en una especie de contacto físico entre sí, en un contacto estrecho, íntimo. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar de las de a larga distancia, ¿sí? Vamos a empezar a hablar primero de la comunicación endocrina, ¿tá? Estas estén atentas porque por ahí puede aparecer algo en el parcial de esto, ¿sí? Sobre todo estos conceptos que son básicos. Lo primero que tienen que entender y se les tiene que quedar grabado en la cabeza es que el sistema endocrino se comunica entre las células mediante señales químicas que en este caso se llaman hormonas. Cuando yo hablo de hormonas estoy hablando del sistema endocrino. No estoy hablando ni del sistema autocrino, ni del parácrino, ni del que fuese. Hormona es igual a sistema endocrino. ¿Está? Estas células que se comunican por vía endocrina, son las células endocrinas, em, son secretadas hacia la sangre. Segundo concepto clave. Las hormonas se liberan en la sangre. Las otras, las que estuvimos viendo, la autócrina, la parácrina, como ocurren cerquita, cerquita que yo, la autócrina sobre sí mismo, la parácrina sobre células vecinas, no se liberan a la sangre, sino que van viajando por el intersticio, ¿sí? Por ese espacio entre las células y llegan. Acá en endocrino, como es una comunicación a muy larga distancia, la hormona o esa señal química tiene que ser secretada hacia la sangre y viaja por la sangre, ¿sí? Por eso si alguna sobre todo las chicas, si alguna tiene hipotiroidismo, vieron que les sacan sangre para medir, no sé yo, TSH, para medir T4, que son las hormonas tiroideas. Y bueno, en definitiva, viajan por la sangre hasta que encuentran a una célula, y este es el otro elemento clave, que en realidad es general para todos, a receptores específicos. ¿Sí? Se une a receptores específicos en la célula. ¿Qué significa esto? Que si, qué sé yo, a ver, si la hormona tiene forma triangular, ¿sí? No se va a unir a un receptor que es circular, sino que se va a unir a un receptor donde pueda unirse, donde pueda pegarse. Es como una cerradura para la llave específica. ¿Sí? Es una cerradura específica para esa hormona. Entonces, eh, no todas las células tienen esa cerradura específica, sino determinadas células. A lo que voy es, por ejemplo, TSH o T4 libre, que son las que miden para ver si sos hipotiroideo o sos hipertiroideo. O por ejemplo, TSH. La TSH solamente puede actuar en la tiroides, no puede actuar en otro receptor, ¿sí? Solamente la tiroides tiene receptores específicos para la TSH. Al músculo, por ejemplo, no se puede pegar, porque no tiene los receptores específicos. Entonces, eso parece una boludez, pero es clave que entiendan eso, que hay receptores específicos. Las células tienen cerraduras específicas para cada llave. ¿Está?
Entonces, estas son tres cosas que no se pueden olvidar del sistema endocrino. ¿Sí? Creo que acá tengo un ejemplito con un dibujo. Este es el caso, por ejemplo. A ver si. Espérenme. Bueno, este es el ejemplo, por ejemplo, de los diabéticos. El de los diabéticos, ¿sí? Fíjense este dibujito que está acá. En los diabéticos. No, perdón, no en los diabéticos. En las personas sanas, el páncreas. Yo no sé si lo han visto en anatomía. El páncreas es un órgano que está en el medio de la panza. Y el hígado lo tengo arriba a la derecha, también en la panza, abajo de las costillas. El páncreas puede producir una hormona que es la insulina. Esa insulina viaja por la sangre y actúa a nivel del hígado. Estas que están acá. Estas son las claves. Entonces, fíjense que para mandarle un mensaje desde el páncreas hacia el hígado, ¿está? Ahí te la repito, Vanessa, igual, ¿eh? Para poder el páncreas mandarle un mensaje al hígado, el páncreas se comunica por vía endocrina. Produce hormonas, por ejemplo la insulina. Esa hormona se libera a la sangre, ¿sí? Y viaja todo por el torrente sanguíneo, que sería este cordoncito rojo, hasta llegar al hígado. Y esa insulina se va a pegar a, esto que están acá, los receptores específicos que están presentes en las células del hígado. Entonces acá están los tres conceptos clave. En comunicación endocrina se liberan sustancias llamadas hormonas, como es el ejemplo de la insulina. Las hormonas viajan por la sangre, ese es el segundo concepto clave, y se van a pegar sobre receptores específicos en células que tengan esos receptores, ¿sí? Generalmente les comento esto, un concepto que seguramente lo lean. En comunicación celular vos tenés, por ejemplo acá, ¿no? La célula beta del páncreas. Esta es la célula que produce el mensaje, que yo, libera insulina. La célula que recibe el mensaje se llama célula que recibe el mensaje, o se puede llamar célula diana o se puede llamar célula blanco, ¿sí? Yo supongo que se debe tener este nombre por los dardos. Debe ser como que ahí la apuntás. ¿Sí? Es como el objetivo de esa hormona. Por eso son todos sinónimos. Célula diana, célula blanco o la célula que recibe el mensaje. ¿Está? Entonces, esos son los conceptos básicos de endocrino. Y después tenemos otro sistema, otro mecanismo a larga distancia que, eh, que involucra al sistema nervioso, ¿sí? Y que son las sinapsis. A ver, esto lo vamos a ver bien la semana que viene, creo, la otra, no sé cuál es, una de las dos. Pero básicamente el sistema nervioso, ¿sí? Lo que hace es comunicarse con otros tejidos o con otros órganos a través de señales eléctricas y a través de señales químicas. Es más fácil ponerles el dibujo. Esto que está acá, la estrella con esta cola, imagínense que es una neurona, ¿sí? Esta cola larga sería el nervio que ustedes se imaginan, ¿sí? ¿Me dejas copiar, profe, el otro? Sí, sí, ahora se lo... Ah, bueno, ahí está. La señal eléctrica viaja por todo el nervio, ¿sí? Hasta el extremo del nervio. Y cuando esa señal eléctrica llega a ese extremo del nervio, se produce la liberación de una sustancia química específica llamada neurotransmisor. Y ese neurotransmisor es la señal química que va a actuar sobre eh, la célula blanco o la célula diana, ¿sí? Entonces, fíjense esto que está acá. Esta es la neurona y este es el nervio. Se genera una señal eléctrica. Esta señal eléctrica viaja
por todo el nervio, viaja, 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 viaja. Cuando llega al final del nervio, adentro de ese extremo del nervio hay sustancias químicas, ¿sí? Que se llaman neurotransmisores. NT es neurotransmisores. Cuando esta señal eléctrica llega a este extremo del nervio, genera una serie de cambios que permiten que estas sustancias químicas se liberen, ¿sí? Se liberen a un espacio que es el que está acá, que se llama hendidura sináptica. Igualmente no se preocupen porque esto lo vamos a ver bien en la clase de nervioso, que es la semana que viene. Cuando esta sustancia química, que se llama neurotransmisor, va viajando, ¿sí? Por este espacio, se pega a receptores específicos, ¿sí? Que están en la célula diana, o la célula que recibe el mensaje, ¿tá? Y de esta forma se comunican, ¿tá? Entonces, es lo que está acá. El sistema nervioso combina señales químicas y eléctricas. La señal eléctrica viaja por todo el nervio hasta el extremo del nervio, ¿sí? Cuando esa señal eléctrica llega a ese extremo, se generan toda una serie de cambios, que lo vamos a ver bien la semana que viene, y eso permite que se libere las sustancias químicas que están metidas ahí adentro del nervio hacia un espacio que se llama hendidura sináptica. Entonces, ¿ven? Se produce la liberación de una sustancia química que se llama neurotransmisor. Palabra clave, neurotransmisor es igual a sinapsis. Ese neurotransmisor se libera a un espacio chiquitito, que es la hendidura sináptica, que es un espacio entre la neurona y la célula que recibe el mensaje. Y de nuevo, el neurotransmisor, que es como si fuese la señal química, el ligando, el mensajero químico, el mensaje, perdón, se une a un receptor de la célula vecina. Por eso les pongo mucho el dibujito porque es más fácil que se lo imaginen así. Este es el neurotransmisor que se ha liberado, porque al principio está metido dentro del nervio, viaja por este espacio que sería acá, este espacio que está acá, que es chiquitito, que se llama hendidura, y se pega a los receptores estos que están en la célula, por ejemplo, muscular, y de esta forma el músculo se contrae. Recibe el mensaje por parte de una neurona para contraerse. ¿Sí? Esto es una comunicación nerviosa. ¿Está? ¿Tiene alguna duda con endocrino y con nervioso? No, profe, por ahora se entiende. Es sencillo esto, o sea, no es muy difícil. Sí, está bueno que lo sepan bien porque les va a servir un montón. Qué sé yo, cuando digo medio interno era medio boludo, pero esto es importante porque así es como funcionan un montón de aparatos. ¿Quedó claro? Bueno, yo igual después les voy a subir las diapositivas estas, así por lo menos se quedan con el dibujito. Eh, nada, y cuando lo miren, o si miran el video y lo mismo como ustedes quieren, acuérdense de esta diapositiva, ¿sí? Que, nada, tiene esos aspectos claves. Y el sistema nervioso, esto que está acá, pero no se preocupen porque la semana que viene vamos a ahondar un poquito más. Van a ver que hay dos tipos de sinapsis, una es la eléctrica, otra es la química. Si tienen tiempo y pueden, sí, Kiara, el que ustedes tengan y puedan usar. Yo el Tórtora no lo leí, pero siempre se recomienda el Tórtora, creo que recomiendan el Silverton y creo que el Costanzo también. A mí me gusta mucho el Costanzo, pero el que ustedes puedan tener a mano viene bien. En cualquier libro está esto porque es bien lo general. Inclusive si tienen algún libro de biología, también deben encontrar estas cosas. Yo tengo el de Tórtora, Está bien, profe. está bien el Eh, Tórtora. el tema es, yo te iba a preguntar si los temas que estabas dando están ahí, mayormente. Sabés que no sé si están ahí, porque yo los temas ya los sé porque por ahí los he leído para alguna otra materia, y ya me lo sé. Como que no leo para dar la clase. Pero yo supongo que deben estar ahí.
En el Constanzo, Sí, ahora yo después me tengo fijo. el Tórtora, perdón, tengo el Tórtora y están ahí los temas. Ah, ¿están ahí? Joya. Listo, entonces ahí están todos los temas, Erika. En el Tórtora. Vale, gracias, profe. Entonces lo voy a estar leyendo. Dale, dale. Sí, lo van a encontrar siempre, generalmente lo van a encontrar en los primeros capítulos. En los primeros capítulos siempre están todas estas cosas que estamos dando. Y si pueden, léanlo, porque generalmente son una hoja, 2 hojas, que no es nada. Lo leen en un pedo. Yo Eh, tengo la tutora también y la estuve leyendo y son los temas que estamos tocando. bueno, genial, genial, genial. ¿Tiene solamente fisiología eso o anatomía también? Tiene Las anatomía dos, también. anatomía también. Ah, Tiene, bueno. tiene- Tiene de todo, principio sí, de fisiología y anatomía. Y bueno, entonces tienen Todos esa los ventaja. sistemas. Tienen esa Sí, ventaja está muy bueno. que tienen las dos cosas, entonces. Matan dos pájaros de un tiro. sí, está bueno. Sí, empieza más con fisiología y después más de la mitad del libro para adelante, anatomía también. Bueno, bárbaro, bueno, Explican también los procesos fisiológicos. Muy bueno. espectacular. Tengo Bueno, el, tengo el Constanzo que la estuve comparando un poco. sí, Tengo el Constanzo en PDF, pero es un poquito más difícil, ¿no? El Constanzo. sí, Y sí, sí. ya el A mí me- Constanzo es más de fisio, más específico de fisiología, un poco más difíciles. sí, sí, son específicas. Sí, lo que tiene por ahí el tórtora es que tiene una forma de hablar que por ahí se expresa de una manera para que nosotros que somos principiantes lo podamos Más entender. fácil, perfecto. Más fácil. Listo, ustedes siempre lean del libro que les sea más cómodo a ustedes, porque hay libros que son ilegibles. Entonces, qué sé yo. Si el Tórtora está bueno y encima tienen también anatomía, yo leería de ahí. Ya está. Golazo. Pero bueno, a lo que voy es importante si pueden leer del libro, siempre que lo puedan tener a mano, si tienen la oportunidad de descargarlo o por ahí de imprimirlo, aunque sea algunos capítulos, o lo tiene alguien. Porque además, más allá de que sirve para zafar del parcial, em, también si ustedes pretenden hacer bien la carrera universitaria, se tienen que acostumbrar, ¿viste? Por ahí a leer libros. Después puede salir bien, el parcial puede salir mal, no pasa nada. Pero empezá ahí agarrando la costumbre, porque después cuando cursen otras materias que por ahí se pone un poco más difícil, siempre si lo leen del libro van a ver que a la larga termina siendo más fácil, porque después se acuerdan de algo que han leído, es diferente, que yo, si se leen de apuntes de otro. Obviamente que hagan como quieran y mientras a ustedes les sirva y aprendan, no hay problema. Pero bueno, el libro tiene esa ventaja, que por ahí si lees y al principio te cuesta, y lo lees una, lo lees dos, lo lees tres, y te pones ese desafío de tratar de entenderlo, bueno, eso también hace un poco a la formación del estudiante universitario. Así que bueno, lean del Totoro si lo tienen y listo. Bueno, ahora creo que tengo el tema este de los receptores, ¿sí? Que yo les había mencionado al principio, eso también es muy importante en este tema de comunicación celular y les tiene que quedar claro. Para que una señal química, ven que yo puse señal química, ligando o primer mensajero, pueda generar o poder enviar ese mensaje, es recontra importante que la célula que recibe el mensaje tenga el receptor específico, tenga la cerradura para esa llave, ¿sí? Porque si no lo tiene, no va a poder responder, no va a poder responder, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, eso es lo que ocurre en personas muy obesas, ¿sí? Con malos hábitos en cuanto a estilo de vida, que vieron que muchas veces, no muy obesas, personas con sobrepeso, y que tal vez no tienen el mejor estilo de vida, que es muy frecuente que aparezca la diabetes. Eso en parte tiene que ver con este tema de comunicación celular, porque las personas que tienen sobrepeso, que por ahí tienen colesterol, por ahí tienen una vida un poco sedentaria, dejan de responder a la insulina. Más allá de que vieron que el famoso concepto del el insulino no dependiente, el que no necesita insulina, ese es el ejemplo.
Esos pacientes con sobrepeso tienen insulina en sus cuerpos, su páncreas funciona, pero el problema está que los tejidos de su cuerpo, por ejemplo, el músculo, el hígado, no pueden expresar, tienen dificultad para expresar los receptores específicos para la insulina. Entonces, por eso es que tienen todos esos problemas de glucemia muy alta y todas las complicaciones asociadas, porque no pueden responder a la insulina por una alteración a este nivel, a nivel de los receptores, ¿sí? Muchas veces, Es como, profe, perdón, es como que sí, los receptores no reconocen a la insulina. en realidad no es que reconocen, no sé bien cómo es la teoría porque a veces lo cambian, qué sé yo, pero una vez que yo lo había leído, lo di en segundo año de la facultad, cuando cursé bioquímica, que muchas veces lo que pasa, imagínense que la insulina, ¿sí? Esta pelota que está acá, uno de los tejidos en donde actúa es en el músculo de los músculos, ¿sí? Porque lo que permite es que el músculo capte toda la glucosa que está en la sangre y entonces de esa forma la glucosa baje, ¿sí? Entonces se pega a los receptores que están acá en el músculo. El problema es que a veces las personas con sobrepeso, con mucho, con alteraciones en los lípidos, ¿sí? El famoso colesterol, triglicéridos, esas cosas, muchas veces tienen adentro de la célula, creo que se llaman como si fuesen, son como unos depósitos de grasa, ¿sí? Que se llaman, los llaman así, depósitos ectópicos, le llaman. Fue lo que leí. Y es como que estos depósitos de grasa que están en el músculo, por ejemplo, no dejan que el receptor se exprese en la membrana. Como que lo tienen capturado acá adentro, entonces la insulina pasa de largo, porque no tenés receptor. Pasa de largo la insulina y no respondés. Es que tu cuerpo no empieza a responder a la insulina. Por eso, si las personas se cuidan, em, bajan de peso, hacen actividad física, se pueden eliminar estos depósitos, ¿sí? Y los receptores pueden volver a expresarse y pueden tener una mejor respuesta a la insulina y mejorar su problema de salud, ¿sí? Este ejemplo se los pongo para que entiendan la importancia del receptor. Es fundamental. De hecho, les diría que es más importante el receptor que la señal. Es más importante el receptor que la señal, ¿sí? El receptor lo es todo, es lo más importante en comunicación celular. Em, Entonces, fíjense, es el sitio donde se une la señal química o ligando. Esto es importante también. Son específicos para una sustancia en particular, lo que le vengo diciendo siempre. Vos tenés una cerradura específica para cada llave, no es que el receptor se puede unir a lo que le pinta, sino que son específicos. Y esto me parece interesante también, que pueden estar en diferentes lugares los receptores, porque yo ahora siempre les puse como que estaban en la membrana plasmática, pero la realidad es que los receptores pueden estar en distintas localizaciones en la célula. Vos podés encontrar receptores a este punto, que son receptores que se expresan sobre la membrana plasmática. Podés encontrar receptores que son intracitoplasma o intracelulares, ¿sí? Estos serían los intracitoplasma, están adentro de la célula. Y de hecho puedes encontrar otros que están adentro del núcleo. Este es el núcleo y son receptores intranucleares. Entonces fíjense, tres localizaciones, o en la membrana plasmática, o en el citoplasma, o adentro del núcleo. Y esto tiene mucho que ver también con el tipo de sustancia, porque es lo que les pongo acá. Si esa, imagínense, hormona, ¿no? Vamos a hablar de endocrino. Si esa hormona es hidrosoluble, sí o sí, o mejor dicho, solo se va a poder unir a receptores que están en la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque como es hidrosoluble no puede atravesar la membrana plasmática, que eran de lípidos, ¿sí? En cambio, los ligandos liposolubles, ¿sí? Pueden, porque son liposolubles, atravesar la membrana plasmática, ¿se acuerdan como los gases? Pueden atravesar la membrana plasmática directamente y algunos pueden actuar directamente en el citoplasma y otros pueden ir más allá y actuar adentro del núcleo. ¿Está? Entonces, tengan en cuenta eso, que los receptores pueden estar en distintas localizaciones. ¿Sí?
Y generalmente pueden también leer que, por lo general, los mensajes que actúan sobre receptores que están en la membrana plasmática producen respuestas celulares más rápido, y en términos generales los ligandos liposolubles que atraviesan la membrana y que actúan sobre receptores que están adentro de la célula, generalmente producen cambios celulares o efectos que se ven a largo plazo. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el crecimiento está vinculado a receptores que están en el núcleo, efectos a largo plazo. ¿Sí? Pero no importa, no se preocupen en ese sentido. Me importa que sepan que hay distintas localizaciones y que depende mucho de la naturaleza química del ligando, ¿sí? O del mensaje. ¿Está? Y después lo que les quiero enseñar es esto. ¿Hasta acá alguna duda? No, va, yo por lo menos no. Bueno, genial. Y ahora lo que les voy a explicar es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando el ligando o ese mensaje, cuando la llave se une al receptor? Bueno, pueden pasar dos cosas. Una, el ligando, el mensaje se une al receptor y genera una respuesta directamente mediada por el receptor. ¿Sí? Por ejemplo, esto es la membrana. Imagínense que esto es la membrana plasmática. ¿Sí? Esto es la membrana plasmática. Imagínense que esta estructura es un canal o un transportador, lo que habíamos visto antes, ¿se acuerdan? Hace como 4 trabajos prácticos atrás, que dejaba pasar sustancias, por ejemplo, no sé, el sodio. Pero estos transportadores muchas veces están cerrados. Por eso la barra roja es como una puerta que está cerrada y no dejan que las pelotas azules entren. En algunos casos hay receptores, por ejemplo, que tienen, hay transportadores, perdón, hay transportadores que tienen receptores, ¿sí? Como si fuese una cerradura, que cuando vos le pones la señal, la pelota verde, se genera un cambio en el transportador y permiten que la puerta se abra, ¿sí? Y que, qué sé yo, se genere que entre el sodio, o entre la sustancia que sea, ¿sí? Entonces, en este caso es como que la señal se une a un receptor y automáticamente se produce una respuesta. Por ejemplo, el transportador se abre, el canal ese por donde pasan cosas, se abre la puerta, ¿sí? Cuando esta sustancia se va, se vuelve a cerrar, se cierra la puerta, ¿sí? Esto pasa en algunas cosas muy específicas, no es tan frecuente. Qué sé yo, pasa mucho a nivel del músculo, ¿sí? Lo vamos a ver en 2 trabajos prácticos. Pero para que se los menciono, no se los iba a poner en un principio, pero después dije, bueno, se los pongo como para ir un poquito más allá y entender otros conceptos. Pero quiero que entiendan eso, que en algunas veces, sobre todo en los transportadores pasa mucho, en los transportadores que dejan pasar sustancias, hay receptores, ¿sí? Cuando se pega la sustancia, se pueden abrir, estos transportadores se abren y por allí pasan sustancias. ¿Está? Cuando la pelota se va, se cierran. Esto muy poco frecuente en casos muy especiales. Lo que puede sí pasar, y esto es lo que más me importa hoy, que sepan y que se queden, es con esta idea, que es la transducción de señal. Cuando una célula produce una señal, ¿sí? Lo mismo de siempre, la hormona, llámese neurotransmisor, llámese lo que se llame, señal extracelular, ligando, primer mensajero, y se une a su receptor, ¿sí? Yo les había comentado que siempre se genera en último término una respuesta celular.
Pero entre que el receptor, entre que ese mensaje o esa sustancia química, señal química, se pega al receptor y la respuesta celular, entre medio hay una serie de procesos o fenómenos celulares que en su conjunto se llaman transducción de señal. Básicamente, ¿qué hace la transducción de señal? Convierte esa señal extracelular o esa señal que viene de afuera de la célula, esa pelota viene de afuera de la célula, convierte esa señal extracelular en una señal intracelular. ¿Sí? Es como una especie de adaptador entre lo que pase afuera y lo que pasa adentro. ¿Sí? ¿Cómo se hace la transducción de señal? A partir de unas sustancias llamadas segundos mensajeros. ¿Sí? Y este segundo mensajero es el que entrega específicamente el mensaje. Fíjense, yo les pongo un ejemplo para que lo entiendan mejor. Yo tengo una señal extracelular, ¿sí? Que en este caso un primer mensajero, ¿sí? Que viene de afuera de la célula, eso es lo que me importa, viene de afuera de la célula, que se llama acetilcolina, le ponemos un nombre. Esa acetilcolina lo que quiere hacer es actuar sobre una célula, ¿sí? Y generar una respuesta específica en esa célula. ¿Cómo hace entonces? La acetilcolina se pega al receptor para la acetilcolina. Cuando se pega, se generan toda una serie de fenómenos celulares llamados transducción de señal, en el cual esa señal extracelular, la acetilcolina, se convierte en una señal intracelular. Y esa señal intracelular es mediada, o el responsable de entregar ese mensaje adentro de la célula, por lo que se llama segundo mensajero, que pueden ser de distintos tipos. En este caso especial se llama, por ejemplo, GMP cíclico. Es como si fuese otra señal química, pero que está dentro de la célula, ¿sí? Es decir, la acetilcolina se actúa sobre el receptor, se generan fenómenos celulares y se produce una segunda señal química adentro de la célula, se llama segundo mensajero. Y este segundo mensajero se une a receptores que están adentro de la célula. Por ejemplo, ven a receptores, sí, lo que fuese. Por ejemplo, ven el GMP cíclico, lo que hace es activa una enzima que se llama óxido nítrico sintasa. Cuando ese segundo mensajero se pega a esta óxido nítrico sintasa, se produce la respuesta celular. Es decir, la célula produce óxido nítrico. ¿Está? Entonces, fíjense, a partir de acá, de este momento en el cual la señal extracelular se pega al receptor, se generan toda una serie de fenómenos adentro de la célula que se llaman transducción de señal, que culminan finalmente en una respuesta celular, que en este caso en particular es la producción de un gas que se llama óxido nítrico. Pero desde la primer señal, la acetilcolina, hasta la respuesta celular, que es el óxido nítrico, entre medio hay fenómenos, ¿sí?, que implican esto, la generación de un segundo mensajero, ¿sí?, que es el que genera los cambios adentro de la célula para que se pueda producir la respuesta. No sé si me lo han entendido. Sí, yo más o menos me doy una Sí, idea profe. porque vi el video de Aulas Web. El Lo de explicaba más o aulas menos. web es un quilombo, como le explica. Sí, Es un sí, más o quilombo, como menos, le pero explica. más o menos, viste, con este tema me doy una idea, sí. No es tan complicado igual. Es como que la señal se amplifica cuando ingresa a la célula. Claro. Es Es como como que que cambia, se transforma en otra señal. en otra señal, es como que, Claro, como que le da una posta, es como que viene la primera señal de afuera, es una señal extracelular, se une al receptor y permite que se genere como una posta, como un intermediario, es como si fuese un intermediario, que es el segundo mensajero, que en definitiva es una señal intracelular, que está dentro de la célula. claro, para actuar adentro de la célula. Claro, y esa señal intracelular produce algún cambio en la célula para que se genere la respuesta, ¿sí? Sí, Y en sí, definitiva existe el segundo mensajero porque el primero, no puede entrar a la célula, porque se pega afuera, entra desde afuera, ¿me entendés? sí, sí.
¿Se entiende más o menos? Sí, tiene que pasar por una transformación Claro, claro. Se para poder entiende. generar la respuesta. Sí, bueno, segundos mensajeros hay un montón de tipos, dependen de los tipos de receptores, van a encontrar un montón, pero mi idea no es tirárselos todos ahora porque no se los van a tomar y porque los van a ver despacito cuando veamos cada uno. Si los pueden leer en el libro, mejor, pero van a ver que ya es muy complejo a mi criterio y no tiene tanto sentido. Van a ver que hay receptores que usan calcio, otros que usan GMP cíclico, otros que usan AMP cíclico. No es la finalidad. Yo lo que quiero que entiendan es el concepto de transducción de señal. Que entiendan que desde que la señal extracelular se pega al receptor y se produce la respuesta celular, en el medio hay toda una serie de eventos celulares, intracelulares, que son esa transducción de señal, que generalmente se genera segundos mensajeros. A ver, déjenme pensar si me puedo acordar. A ver, no. em, es como una sí. No, 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 no la voy a, no voy a por ningún ejemplo porque la voy a cagar. Eh, no sé, díganme a ver qué onda. Si se entendió o no se entendió. Yo creo que, bueno, Lola me dijo que sí, Sebastián me dijo que sí. Díganme si necesitan lo que le explique de nuevo, no hay problema. El co- sí, Yo, profe, entendí más o menos, pero porque acá en mi casa están haciendo el techo, entonces escucho muy por arriba la Ah, clase hoy. La voy a tener que ver cuando después la grabación. dale, dale. Sí, se entendió, se entendió. Sí, igual a sí. todo esto debe haber nombres re complicados, ¿viste? Como viene el video de la web, tira unos nombres complicadísimos. Sí, Diana, ahí Diana tiró algo con el tema del correo. Bueno, sí, es algo así. Yo quería poner un ejemplo así, pero tenía miedo de confundirlos. Pero imaginen, traten de imaginárselo como ustedes puedan, o sea, como quieran, lo que voy es. Pero es así, es como es una comunicación. Es una comunicación, es como que uno le entrega un mensaje a otro, otro a otro. Bueno, igualmente ahí la mayoría lo entendió. Sí, profe, se entendió bastante, así como lo explicó, está bueno. Ahí Genial. se entendió. Ah, y les iba a decir esto. Sí, porque el video, justo esa parte del video de aulas web no está bueno. Se enroscan a mi criterio un montón, hablan de amplificación, que no es tan importante. Porque lo que tienen que saber es que funciona como si fuese un acople en la traducción. Es como un acople entre algo que pasa afuera y lo que pasa adentro para que para que vos finalmente puedas generar la respuesta. Eso es la traducción de señal. ¿Sí? Eso, por ejemplo, pasa mucho, ¿saben con qué? Eh, no, nada, nada porque los voy a confundir. Pero bueno, así es el tema de traducción, ¿sí? Y descartar. A ver, no sé si tienen alguna duda con esto. ¿Necesitan que repita algo de nuevo? Repito cualquier cosa, lo que ustedes necesiten lo repito. Sí, si quieren, después hagan el cuadernillo. Por ahí no sé si hacerlo ahora porque, a ver, es medio fácil. A ver, vamos a ver, déjenme, porque no lo tengo a mano. Esperen, esperen un minutito, ¿no? Mientras díganme si necesitan que explique algo de nuevo y los leo o me chiflan cualquier cosa. Yo mientras voy buscando esto. Eh, espérenme, ¿eh? Ay, ¿dónde está esto? Sí, sí, queda grabado, queda grabado. Espérenme un cachitín. Ay, ¿dónde está esto? Eh,
Bueno, esperen que tengo que dejar de compartir y tengo que volver a compartir. Así. Y... ya completa. Bueno, a ver, este es el cuadernillo. Página 24. Página 24. No sé si lo pueden ver bien por ahí con el celu, si alguien está con el teléfono. No, no, se ve bien, profe. ¿Se ve bien? A ver. ¿Ustedes están viendo el cuadernillo o están viendo el PowerPoint? El cuadernillo. Ah, ¿están viendo el cuadernillo? Joya, porque se me trabó en el celu. Me quedó el... Listo, ¿viene el cuadernillo entonces? Genial. Eh, Bueno, el uno dice, ¿qué parámetros son necesarios para regular en el organismo para lo cual sea necesaria una comunicación intercelular? Estas son preguntas medio raras, pero casi todas las funciones del cuerpo, casi todas las funciones del cuerpo necesitan comunicación intercelular. Para que un músculo se pueda contraer, se necesita comunicación intercelular. Para que el sistema inmunológico pueda funcionar correctamente, se necesita comunicación intercelular. Para que podamos crecer, se necesita comunicación intercelular. Para que una mujer pueda llevar a cabo un embarazo, se necesita comunicación intercelular. Para que lo que se les ocurra, se necesita comunicación intercelular. ¿Sí? Para casi todas las funciones se necesita comunicación porque de esa forma vos podés regular y el cuerpo puede regular y puede controlar el funcionamiento. Si no, todo andaría descalibrado. ¿Sí? Esta pregunta es muy extensa. Yo les tiro algunos ejemplos así, pero bueno, no se preocupen. Pero sepan que es para casi todo. Contracción, embarazo, crecimiento, función inmunológica. Para que una mamá pueda darle de lactar al chiquito, necesitas comunicación intercelular. Bueno, ¿qué tipos de comunicación intercelular conoce? Fue lo que estuvimos hablando todo el día de hoy. Y a ver las fotos para que las reconozcan. Fíjense, la primera foto, ¿qué tipo de comunicación les parece que es? Endocrino. Endocrino, perfecto. Este es endocrino. ¿Y por qué, Enrique, es endocrino para vos? Porque, bueno, se observa la presencia de hormonas que viajan por lo que sería el torrente sanguíneo y las captan los que serían los receptores de esa célula o órgano diana. O Perfecto, célula diana o órgano, célula blanca. perfecto, perfecto. ¿Sí? Este está muy bueno este esquema. Ven que son hormonas porque se liberan a la sangre. Porque se liberan a la sangre, como dijo Enrique, al torrente sanguíneo y actúan sobre receptores específicos. Bárbaro. Eh, el 2, ¿qué les parece que es el 2? Parácrina. Sí, esta es parácrina. ¿Por qué? Porque son dos células vecinas que están cerca, ¿ven? Y o sea, esta célula que está acá em, libera una sustancia que va a actuar sobre células vecinas, sobre receptores de células vecinas. Por eso es parácrina. Y el tercero, fácil, ¿este cuál es? Autocrina. Autocrino. Endocrino. Sí. Entonces, el primero es endocrino, el segundo es parácrino y el tercero es autocrino. La 3 ya estuvimos hablando. ¿Cómo se llaman los mensajeros de una comunicación intercelular tipo endocrina? Hormonas. Hormonas. Son las hormonas. Esto también es lo que estuvimos hablando, que les expliqué. Si un mensajero se libera a la circulación, ¿cómo reconoce a la célula en donde debe dejar el mensaje? A través de su receptor específico. A través del receptor. Era lo que les había explicado, que es como que vos tires una llave a la sangre y esa llave se va a unir a las células que tienen la cerradura específica. Ven en el dibujo que está acá arriba que la pelotita azul evidentemente solo se pega a los receptores naranjas. No se pega a estas células que están acá a la izquierda, porque estos son otros receptores.
Acá la hormona no se pega y no hay respuesta, porque no tiene el receptor específico. Profe, ¿podría repetir la 4, por favor? La 4 es gracias a los receptores específicos. Las células, o sea, la hormona va a actuar sobre receptores, perdón, la hormona va a actuar sobre células que tengan receptores específicos para la hormona. ¿Cómo se llaman los mensajeros que se liberan en una sinapsis? Esto es nervioso. ¿Cómo se llamaban? Neurotransmisor. Transmisor. Bárbaro. Neurotransmisores. Neurotransmisores. Esta, la 6, es un poco lo que estuvimos hablando al final. Pero quiero que lo que pongan es... A ver. Quiero que pongan esto en realidad. Una vez que el mensajero se unió al receptor, ¿qué tipo de respuesta se puede desencadenar? No sé bien a qué apunta. Pero pongan que lo que estuvimos hablando al final, que se produce la transducción de señal y respuesta celular. Pongan así, transducción de señal y respuesta celular. ¿Qué significa eso? Que la señal extracelular se pega al receptor, se generan todos esos fenómenos intracelulares adentro de la célula para que la célula pueda, en último término, generar su respuesta. Yo pondría eso. No sé a veces a qué apunta las preguntas, pero bueno, creo que es transducción y respuesta celular. Yo pondría eso. Traducción, ¿qué, profe? Transducción de señal y respuesta celular. La 7 que está acá, los receptores pueden estar en la membrana plasmática o pueden estar adentro de la célula. ¿Qué naturaleza debe tener el mensajero para poder atravesar la membrana y unirse a su receptor? Liposoluble. Exacto, liposoluble. Tiene que poder atravesar, o sea, la naturaleza es qué naturaleza química. El mensajero tiene que ser liposoluble. Si no, no puede atravesar la membrana. O sea, tiene que ser a través del liposoluble. No, la sustancia tiene que ser liposoluble, no es tiene que ser liposoluble para poder atravesar. Ok. Es como que vos quieras. eh, Acordate que vos tenés que atravesar una capa que es toda de grasa, de lípidos. Entonces tiene que ser algo también liposoluble, que se pueda meter en ese lípido. Ah, está bien. Esta la 8. Esta la 8. Sí, sí que era la 7. Ah, liposoluble. 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 Tiene que ser liposoluble. Tiene que poder atravesar la membrana plasmática. Y lo vamos a poner también, quiero que completen en la 6, porque ahora lo preguntan en la 8. Voy a cambiar 2 minutos de pantalla. ¿Me ven el PowerPoint ahora, no? Sí, Sí. profe. Quiero que, porque ahora la pregunta 8 apunta a eso. Acuérdense que generalmente, recuerden que la señal se puede unir al receptor y producirse toda la transducción de señal para que se genere la respuesta celular, pero en algunos casos, y solamente se me viene uno a la cabeza en realidad, el ligando se une al receptor, el ligando se une al receptor, ¿sí? Y se genera una respuesta directamente mediada por el receptor. Era lo que yo les decía. Esto ocurre mucho en los canales o en los transportadores, que tienen las puertas cerradas, ¿sí? No dejan que pasen sustancias a través de ella, y cuando sobre algún receptor se pega una señal, la puerta se abre y dejan que pasen sustancias a través de ella, ¿sí? Se los menciono porque les plantean en la 8, ven que les dice, busque un ejemplo en el cual el receptor
sea directamente el que ejecuta la respuesta. Y apunta a esto, ¿sí? Y anoten esto, y lo vamos a ver, creo que es en 2TP, cuando veamos músculo. Em, esto ocurre, a ver, déjenme ver una cosita. Pero voy a aumentar la pantalla así puedo dibujar. Esto, un ejemplo de este mecanismo en el cual la señal química se pega a un receptor y ahí mismo se genera la respuesta sin transducción. A eso quiero decir, por ejemplo, se abre la puerta del transportador. Esto pasa mucho en músculo. ¿Sí? Em, y pasa con la acetilcolina. O sea, pasa esto, fíjense. Ustedes tienen, este es el músculo, la membrana plasmática del músculo. Membrana plasmática del músculo. Yo, bíceps. La membrana plasmática del músculo tiene en su membrana unos transportadores receptores. Son una combinación de los dos. Es el dibujito que les puse abajo. Imagínense que esto es un transportador, pero al mismo tiempo es un receptor. Es como una combinación de las dos cosas y tiene la puerta cerrada. Cuando un nervio, ¿sí?, le dice al músculo que se contraiga, se libera un neurotransmisor especial que se llama acetilcolina. Lo vamos a ver después, ¿eh? Acetilcolina. No me entra. Cuando esta pelotita de acetilcolina, que es un neurotransmisor, se pega acá, la puerta se abre, es como que se corre, y pueden entrar sustancias al músculo. Y se produce la contracción. Este receptor, menciónenlo porque lo vamos a ver después, se llama ¿dónde se lo pongo acá? Receptor nicotínico. Nicotínico, como la nicotina. Nicotínico. A eso apunta la 8. ¿Sí? No me gusta mucho que ya lo pongan, pero bueno, no importa. Igual lo vamos a ver después bien en dos trabajos prácticos. Y nada, van a ver que es una boludez eso. No se hagan problema. Pero se los explico ahora porque la pregunta 8 apunta a eso. Pongan un ejemplo y es eso, es el receptor nicotínico del músculo. Pero me importa la idea, que se quedan con la idea, que en este caso, la pelota, ¿sí?, la pelota o la señal, se pega al receptor y ahí mismo se genera la respuesta. No hay una transducción. Pero les vuelvo a repetir, no son tantos, son los menos estos. Creo que después hay otro en el sistema nervioso. No me acuerdo más. Bueno, y busque un ejemplo en el cual el receptor active una vía intracelular. Qué sé yo, hay un montón. Hay un montón. No tiene sentido que les diga alguna porque, qué sé yo, la insulina. eh, no los quiero confundir. La noradrenalina, la adrenalina. No se preocupen por la 9 porque después lo van a ver bien. Ustedes si saben el concepto, lo van a entender bien después. No sé, no tiene sentido. Y a ver, déjenme ver. Ah, bueno, y a ver, ahí estamos un poco de lógica. Si nosotros comparamos estos dos mecanismos de señal, uno, donde la señal se pega al receptor, se genera toda una transducción de señal y se produce la respuesta, y lo comparamos con la señal se pega al receptor y se genera directamente una respuesta, como es a ese transportador que le abrís la puerta cuando se pega la señal. ¿Cuál les parece que de los dos es más rápido? El que es directo. Y sí, el que es directo, eso es más lógica que otra cosa. No creo que tenga mucha importancia igual fisiológica, pero bueno, el que es directo es más rápido, obviamente, porque no necesitas al intermediario. No necesitas al intermediario. Al segundo mensajero, digo, ¿no? Profe, ¿cuál era directa? ¿La 9 o la 10? Eh, No, la 10. La 10 es directa. Sí, la 10 es directa. La que es más rápido.
No, no, o sea, lo que tienen que poner es así. La 10 es más rápido, pero fíjense que la pregunta es cuál le llevará más tiempo. O sea, es como cuál es más lenta. Pónganla, la que tiene transducción es más lenta, la directa es más rápida. Bueno, y el 11 háganselo ustedes. Así ya les queda cuando... O sea, esto está bueno para cuando ustedes lo estudien, traten de hacérselos. Igualmente es esto que está acá, ¿no? Es esto que está acá. O bueno, ahora lo hacemos juntos. Vamos a hacerlo juntos. Así ya les queda y después lo estudian, ya lo tienen para estudiar. No entiendo qué es lo que hay que hacer. Y si usted no entiende, profe, No, está bien, ya sé, pensé que era un ordenar y no es hacer un esquema directamente. Es lo que hice acá. Es lo que hice acá. Si hacemos ese esquema, Claro, hagan este esquema. Yo si quieren, a ver, porque es así. Fíjense, ustedes siempre tienen una célula que es la célula que libera el mensaje, la célula liberadora del mensaje que es la que les ponen. Es la que libera el mensaje. Libera el mensaje. La acetilcolina es el primer mensajero, porque es el que viene de afuera, el extracelular. La acetilcolina, por ejemplo, el primer mensajero se pega a un receptor. Receptor, claro. Luego se genera la transducción de señal, todo esto que dijimos que esa señal que está afuera, esa señal extracelular, se convierte en una señal intracelular, y esa señal intracelular es esto, que es el segundo mensajero. ¿Sí? Y después se genera la respuesta celular. Se generan un montón de cambios celulares, esta parte no importa, porque es específica de cada proceso, se genera la respuesta celular. ¿Sí? Así lo tienen que hacer. Era lo que estábamos hablando igualmente. Entonces, profesor, hacemos ese esquema en esa parte del coso, del cuadernillo. Sí, Erika, sí. En el último. Dale, muchas gracias. Dale, gracias.